a comenzar. En nuestra pantalla está apareciendo una biblioteca, ¿verdad? En esta biblioteca solemos ir cuando nos dejan una tarea, por ejemplo, los que están estudiando, o tal vez las personas que les gusta leer. Y para conocer un libro, ¿qué es lo primero que debemos o vemos más bien? Lo primero que vemos es su título, ¿verdad? Que nos llame la atención, su autor y su contenido. Cuando un libro a nosotros se nos hace importante, pues son datos que nosotros buscamos de ese libro, ¿verdad? Y pues eso es lo que hacemos con este libro que tenemos en nuestra mano. Así que todos, a ver, levanten su Biblia, por favor, porque fue algo que pedimos en el grupo. Levanten su Biblia porque hoy lo vamos a estar ocupando mucho. Muy bien. Entonces, vamos a ver que este libro es una mini biblioteca porque contiene muchos libros. Vamos a ver más adelante cuántos libros contiene esta Biblia. Y bien, vamos a conocer que también la Biblia se conoce no solamente como así, ¿verdad? La Biblia, sino también tiene diferentes nombres. Podemos también conocerla como la Escritura, lo podemos encontrar, que dice que debemos escudriñar las Escrituras, pero también la podemos encontrar como la palabra de Dios. En Hebreos 14:12 no los dice, pero ¿por qué también podemos ver que es palabra de Dios? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver que aparte se le llama Biblia, se le llama Escrituras y se le llama palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? Porque dice que es viva. Algunos de nosotros, cuando acudimos a la iglesia, ¿verdad? Y escuchamos al expositor, al predicador, pareciera que cuando nos habla en el mensaje, pareciera que nos conoce y nosotros hasta, la verdad, nos impresionamos, ¿verdad? Porque dice, ay, pareciera que me conoce habiendo tanta gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y bien, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante que todos los seres humanos lean la Biblia? En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios en 2 Timoteo, que dice que la palabra de Dios es útil. Es por eso que es importante que leamos la palabra de Dios. Dice que nos enseña a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos hijos, nos enseña temas a lo mejor de nuestro interés como el matrimonio, la sexualidad, el noviazgo. Realmente podemos ver que la Biblia es rica en sabiduría, pero también en conocimiento. También nos redarguye, ¿verdad? Algunas veces podemos sentirnos incómodos. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos incomoda o tal vez a lo mejor remordimiento de conciencia, ¿verdad? Por algo que hayamos cometido es porque nos está redarguyendo la palabra o también nos corrige de esos malos caminos, a lo mejor en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, y la Biblia siempre nos está corrigiendo. También la Biblia nos instruye, ¿verdad? Cuando necesitamos a lo mejor una respuesta de algo que tenemos que nosotros necesidad y necesitamos esa respuesta, la Biblia nos instruye también. Nos instruye también cuando estamos pasando por tiempos difíciles, en Claro, enfermedad, aprende. en Ujú. angustia, en temor. Y también la Biblia no solamente nos redarguye, no solamente nos exhorta, sino que también nos prepara. No solamente nos exhorta a hacer el bien, sino también nos capacita para hacer el bien. Es por eso que es importante que nosotros debemos leer la Biblia. Vamos a conocer que la palabra Biblia significa biblos, libros o conjunto de libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Pongamos mucha atención, ¿sale? Porque vamos a estar haciendo preguntas al final. Bien, y bueno, bien, vamos a conocer más el origen de la Biblia.
decíamos al principio que si Dios había escrito la Biblia. Unos decían que sí, otros decían que no. Pues bien, vamos a ver, el autor de este libro que tenemos en nuestra casita, en nuestras manos el día de hoy, es Dios. Él es el autor, pero fue escrita por hombres, ajá, aproximadamente por 40 hombres que fueron inspirados por Dios, ¿sale? Dios en ellos vio algo, no es que nosotros podamos a lo mejor decir no somos dignos, ¿verdad? Como esos hombres. No, mire, Dios respetó su carácter de cada uno de ellos, respetó sus ideas, respetó su forma de ser, respetó la época en el que vivían, aún los oficios que ellos tenían. Podemos ver que usó a pescadores, ¿verdad? A estos hombres que se dedicaban a la pesca, a un recaudador de impuestos, a un médico que Dios utilizó para que se escribiera la palabra de Dios. Y es que es importante que nosotros sepamos que esta palabra inspiración no quiere decir que estaban como medios, ¿verdad? Poniendo su mente en blanco, no, sino que dice que la misma voz de Dios fue plasmada en esos escritos. Es por eso que nosotros debemos de darle esa importancia, así como lo vemos en el libro de Génesis cuando creó todo y que dice, cuando dijo él, hágase, esa palabra, con esa sola palabra, todo fue creado. Asimismo, como también dice que le dio aliento de vida a Adán, así también lo hizo en estos escritos. Así que nosotros podemos ver que la Biblia es infalible, la Biblia no tiene error y que debe de ser muy importante para nosotros porque es la misma voz de Dios plasmada en estos escritos. Vamos a conocer también que la Biblia se escribió en 3 idiomas. Al principio la palabra de Dios no estaba así como ahorita la estamos viendo, sino que se escribió principalmente en 3 idiomas. En el Antiguo Testamento, vamos a preparar nuestra Biblia, por favor, en Apocalipsis, en Marcos y nuevamente en Apocalipsis para poder revisar. Muy bien. Entonces la Biblia se escribe en el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento se escribe en hebreo, pero también se escribió en arameo. Y la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero algo que vamos a aprender hoy, que hay palabras hebreas, hay palabras arameas y hay palabras griegas en nuestra Biblia. Vamos a ver, Apocalipsis 16:16. Todos vamos a Apocalipsis 16:16 y nos dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Podemos ver, esta es una palabra hebrea. Vamos a Marcos 5:41, todos, Marcos 5:41, en donde nos dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Podemos ver esta palabra que está escrita en arameo, Talita Kumi. Y en Apocalipsis 9:11, nuevamente nos vamos hasta Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11 nos dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Estamos viendo otra palabra en hebreo que es Abadón y en griego que es Apolión. Eso a lo mejor no lo sabíamos, ¿verdad? Pero también podemos encontrar estas palabras en nuestra Biblia. Y bueno, me van a decir, bueno, pero pues a mí yo entiendo la palabra de Dios y ha llegado de una manera que yo la entiendo, ¿no? Podríamos decir, yo no entiendo el hebreo, yo no entiendo el arameo, yo no entiendo el griego, pero ¿sabes algo importante que necesitamos saber? Porque algunos de los que predican, predicadores, estudiosos de la palabra, ellos tienen una concordancia que se llama, que la podemos ver aquí en pantalla. Y esa concordancia algunas veces nosotros hemos escuchado cuando alguien expone la palabra, cuando dice, en esta palabra, en el original, y nosotros nos quedamos, pero no le entendemos. Bueno, pues es que ellos ocupan este tipo de material,
¿Por qué? Porque da más luz a la palabra. Podemos ver un ejemplo. La palabra en hebreo, conoció. Esta palabra la podemos encontrar en Génesis, cuando dice que Adán conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si nos vamos a la concordancia, quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella. Esta misma palabra también aparece en la historia de Lot, en donde dice que, ¿se acuerdan? Que los ángeles visitan a Lot y que en ese momento los sodomitas quieren y dicen que los saquen, que saquen a los ángeles para que los conozcan. Esto quiere decir que querían tener relaciones con esos ángeles. Se da cuenta por qué es importante que nosotros tengamos este tipo de material en casa para que nos dé más luz a lo que es la palabra de Dios. Y bien, vamos a conocer más acerca de lo que es la Biblia. La Biblia se empieza a conocer en el 1500 años se empieza a escribir, perdón, 1500 años antes de Cristo y se termina de escribir en el año 100 después de Cristo. Como veíamos, cabe mencionar que la Biblia no estaba escrita como ahorita la vemos, ¿verdad? Que es de fácil acceso para cada uno de nosotros. La Biblia primero empezó a escribirse en tablas de piedra, lo podemos ver cuando fue dada a Moisés la ley. Después, con el paso del tiempo en diferentes tipos de materiales. Hoy solamente vamos a ver qué es el papiro, como lo vemos en la pantalla, y también los códices. Los códices ya eran material de hojas ya dobladas y con el lomo cosido, un poquito, pues, con lo que tenemos aquí en nuestras manos. Después pasa esta de la invención de la imprenta con este hombre Johannes Gutenberg, el creador de la imprenta, y es cuando se empieza a imprimir. Después se empieza a traducir, porque como veíamos, no podemos estar nosotros a lo mejor entendiéndola en otro idioma, ¿verdad? En hebreo, por ejemplo, no la vamos a poder entender y empiezan a traducirla. Una de estas traducciones, pues, es en el año 1569 por este hombre Casiodoro de Reina. Por eso se llama Reina Valera, ¿ja? Porque fue traducida por este hombre Casiodoro de Reina. Después fue actualizada y fue revisada por este hombre Cipriano de Valera. Es por eso que se llama Reina Valera 1960. Así es que entonces tuvo que pasar por todo un proceso para que estos escritos llegaran a nuestras manos. Bien, vamos a ver, algunos de nosotros tal vez no conocemos lo que es un libro, ¿verdad? El libro, el versículo y el capítulo, y vamos a verlo en pantalla. Anteriormente eran escritos que la verdad no tenían ni versículos ni capítulos, eran escritos corridos. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, a ver, vea la Biblia y dime en qué parte está, o busquen amarás a tu prójimo como a ti mismo. Híjole, sería de difícil, ¿verdad? Podría ser algo difícil para nosotros y no podríamos hacerlo. Entonces es ahí en donde se empieza a ver la Biblia con capítulos y versículos. Por ejemplo, vamos a Génesis 2:1. Todos utilicemos nuestra Biblia, por favor, en Génesis 2:1 y vamos a ver que el libro, pues, es Génesis. El capítulo está en número grande, ¿ya lo vimos? Y el versículo está enseguida con un número pequeño. Así es como nosotros podemos, cuando nos digan una cita, podemos encontrar esa cita por medio de capítulos y versículos. Y como bien lo dijimos, no había la división entre capítulos y versículos. Cuando se empezó a ver los capítulos fue en la Vulgata Latina, que es acreditada por Lanfranc y Stephen Langton. Ellos fueron los que en ese momento dividieron los capítulos en la Biblia y posteriormente los versículos que aparecen enumerados por primera vez en la cuarta edición del Nuevo Testamento griego. Esto fue publicado por Robert Etienne en Ginebra de 1551. Ellos fueron los que dividieron en capítulos y en versículos lo que es la palabra de Dios. Y bien, como bien lo habíamos comentado hace rato,
Hay traducciones y hay paráfrasis. Ajá. Una traducción es la que tenemos en nuestras manos, Reina Valera, pero hay muchísimas traducciones. Se tuvo que traducir para que cada uno de nosotros pudiera, pues, leerla y estar en nuestro idioma, pero es diferente la paráfrasis. La paráfrasis, estas Biblias nos ayudan a tener un lenguaje más claro. Ajá. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy son ejemplos de paráfrasis, pero no se comparan a las traducciones, porque las traducciones son apegadas a lo que es el original. Así que cuando nosotros nos estanquemos y a lo mejor no entendamos una palabra, vamos a ir a una paráfrasis, pero no se compara la traducción con la paráfrasis. Esa es la diferencia. Y vamos a ver todos en nuestra Biblia que la Biblia tiene divisiones. Las dos divisiones de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, que empieza desde Génesis y termina en el libro de Malaquías, y en el Nuevo Testamento, que es Mateo y termina en Apocalipsis. También se conoce como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es dado por Dios a Abraham, a su descendencia, que después es violado y después viene el Nuevo Pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a conocer más acerca del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, así por resumirlo, porque vemos que hay muchísima información, pero por resumirlo, trata de la creación del mundo, ¿verdad? Cómo fue creado este lugar en donde vivimos, cómo entra el pecado en la tierra por medio de Adán y Eva, y también habla de profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento habla que esas profecías, algunas de esas profecías son cumplidas, y el Nuevo Testamento habla de la llegada de Jesús aquí en la tierra, habla de las enseñanzas, cómo le enseñaba a sus discípulos, y también cómo empieza la iglesia, cómo es el comienzo de la iglesia. Y también el Nuevo Testamento nos habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ver por medio de esto nuestra redención y nuestra salvación por medio de Jesús. Y bien, vamos a conocer que el Antiguo Testamento contiene 39 libros. Por eso les decía que tenemos una mini biblioteca. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, y si nosotros sumamos 39 más 27, nos da un total de 66 libros en total que tiene la palabra de Dios. Vamos a conocer más acerca de estos libros. Vamos a conocer que en el Antiguo Testamento hay 39 libros y tiene 5 divisiones el Antiguo Testamento: Pentateuco o libros de la ley, así también se le conoce, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Es importante que nosotros visualicemos bien esta tabla, porque a lo mejor se nos hace aprendérnoslos, ¿verdad? Con mayor facilidad. Entonces vamos a ver, Pentateuco quiere decir 5 libros. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En este apartado, en esta división, podemos encontrar la ley que se le dio a Moisés, ¿sale? Porque por eso se le llama Pentateuco o ley. Los libros históricos que datan de la historia del pueblo de Israel, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. Poéticos, para algunos que nos gusta ser románticos, también la Biblia contiene poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que son 5 libros de poesía que podemos encontrar en la Biblia. Y podemos ver, ¿verdad?, que también son esos poemas de adoración, como el precioso Salmo 23, que algunos, pues nosotros conocemos. Y vamos a ver también que hay profetas mayores y profetas menores. Bueno, cabe mencionar que no se llaman profetas mayores porque sean más importantes que los menores o porque tengan mayor edad, no. Se dice profetas mayores por la extensión del libro.
¿Sale? Entonces, profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos, como bien lo dice su nombre, hablan de profecía, profecía que ya se cumplió o profecía que está por cumplirse. En total, entonces, tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos también 5 divisiones, que son los evangelios, un libro de historia, cartas paulinas, cartas generales y profecía. Los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ellos podemos encontrar el nacimiento, cómo creció Jesucristo, su ministerio, muerte y resurrección. En el libro histórico, que es el libro de los Hechos, conocemos cómo nace la iglesia y cómo se expande en todo el mundo. Tenemos también esta división de cartas paulinas. ¿Por qué cartas paulinas? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo, por eso se llaman cartas paulinas. Y podemos ver que es Romanos, primera y segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda los Tesalonicenses, primera, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas paulinas y estas van dirigidas a todos los creyentes. También las cartas generales, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y como bien lo dije, pues va dirigido a todos los creyentes y la manera de que se debe, cómo se debe obedecer lo que nos manda nuestro Señor Jesús. Y bien, tenemos la última, que es el de profecía, que es el de Apocalipsis, este libro profético, el cual podemos ver que es la victoria final de Jesús, no solamente con su pueblo, sino también con cada uno de nosotros, cielo nuevo y tierra nueva. Precioso libro, ¿verdad? De Apocalipsis. Y bien, vamos a conocer más acerca de esto. Nosotros, bueno, la iglesia evangélica, ¿verdad? En la Reina Valera tenemos estos libros, que son 66 libros, pero hemos visto en algunas Biblias, como la católica, que tiene más libros, 73 libros. Bueno, vamos a ver por qué. A estos libros se les llaman libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir que no es considerada por la Iglesia como inspiración divina. ¿Ja? También la palabra apócrifo quiere decir que es algo escondido, algo oculto. Y podemos ver que no están escritos en el canón de la Biblia. El canón quiere decir que cumplió los requisitos para que fueran dignos de ser incluidos, pero estos libros no cumplieron los requisitos para que formaran parte del canón de la Biblia. Y bien, vamos a conocer estos libros, los cuales podemos ver en nuestra pantalla, que es Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Son los libros que se añadieron a esta Biblia, que es la católica. Y vamos a ver que también en el libro de Esther se añadieron 6 capítulos y en el libro de Daniel se añadieron 2 capítulos, el capítulo 13, el 14 y 66 versículos. Eso fue lo que se añadió en esta Biblia que podemos conocer como la latinoamericana y que la usan los católicos. Y como bien vimos, ¿por qué? Porque en ellos encontraban diferentes discrepancias, en ellos veían algo más que rayaba como a brujería, como a hechicería, algo que vemos que desde el principio Dios estipuló que no lo hiciera pues el pueblo de Israel. Y vamos a ver que había enseñanzas ocultas. Vamos a conocer un ejemplo de lo que les estoy comentando, es el libro de Tobías. Tobías fue el hijo de Tobit, un hombre que se considera piadoso, así dice esta Biblia, la latinoamericana. Dice que era un hombre piadoso y pasó por una serie de circunstancias difíciles en ese momento.
llega y le dice a su hijo que hay unas personas que le deben dinero, lo envía a cobrar ese dinero, lo despide, pero cuando este hombre Tobías dice que se quiere ir, bueno, lo manda a su padre a cobrar este dinero, se le aparece un hombre. Él no sabía que era un ángel, es lo que dice la latinoamericana, y dice que era el ángel Rafael, y que en ese momento se le apareció este ángel en forma de hombre, él no sabía que era el ángel, bien lo vuelvo a repetir, y dice que empiezan a caminar, emprenden su camino y dice que empiezan a acampar en las orillas de este río Tigris, y en ese momento dice que él se va a lavar. Cuando él se va a lavar a este río, dice que aparece un gran pez y le muerde su pie. En ese momento dice que este hombre, ángel, llamado Rafael, le dice, agárralo, deténlo. Y en ese momento este hombre llamado Tobías lo agarra y dice que para ser sanado tiene que hacer esto. Eso es lo que le dice el ángel Rafael. Dice, si pones en las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta todo género de demonios, ya sea del hombre, ya sea de la mujer, de tal manera que no se acerquen más a ellos. La hiel sirve para untar los ojos cubiertos de catarata y sanarán. Es por eso que vemos que esto raya más a otras cosas. La pregunta es, ¿usted lo haría, hermano? ¿Verdad que no? Palabra de Dios también tiene símbolos. La palabra también tiene un lenguaje que es simbólico. Es decir, por medio de estos símbolos aprendemos enseñanzas o verdades espirituales. Algunos símbolos de la Biblia los podemos encontrar. Vamos a buscar primera de Pedro 2:2, Jeremías 23:29, Jeremías 23:29 nuevamente, por favor. Y ya que lo tengamos, todos vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Podemos ver que los símbolos son imágenes descriptivas para poder entender más acerca de lo que nosotros naturalmente vemos. Y podemos ver que un símbolo es la leche. La Biblia es como la leche. ¿Por qué? Porque podemos ver que la leche, así como un bebé recién nacido la anhela, ¿verdad? Necesita esa leche también para poder crecer, así también nosotros necesitamos esa leche espiritual. Y también podemos ver en Jeremías 23:29, por favor, vamos a Jeremías 23:29. Todos, Jeremías 23:29. Y ahora sí, a ver, vamos, no nos vamos a quedar con ganas de participar. Ahora sí, la primera persona que dijimos que iba a participar en Jeremías 23:29, a ver, según este versículo, ¿cuál es el segundo símbolo que podemos ver que es la Biblia? Fuego, fuego. Como fuego, exacto. La palabra de Dios dice que es como un fuego, ¿verdad? Y también vamos, la otra participación, que es Jeremías 23:29, por favor. Igual tiene otro símbolo. ¿Cuál es? Martillo poderoso. Así es. Dice la palabra de Dios que la Biblia es como fuego, ¿verdad? Que consume el pecado y que la Biblia es como ese martillo. Ese martillo en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Verdad que la palabra de Dios quebranta hasta el corazón más duro? Y así como ese martillo le pega a la roca, así la palabra de Dios les pega, ¿verdad? A esos corazones duros. Vamos a Santiago 1:23-25, por favor. Santiago 23:25. Y la siguiente participación, por favor. La Biblia es como, ¿qué símbolo podemos encontrar ahí?
Santiago 1, 23, 25. Santiago, ¿verdad? Disculpe. Sí, así es. Santiago 1, 23, 25, por favor. Y ahí también tiene otro símbolo. ¿Quién me puede decir? Como Yo, espejo, el oído de la palabra no hacedor es semejante a un hombre que mira el rostro natural. Es como un espejo. Sí es, dice que la Espejo. palabra de Dios, la Biblia es como un espejo. En un espejo nos reflejamos, ¿verdad? Cómo somos, nuestra parte exterior, pero en la Biblia, imagínese, refleja nuestra parte interior. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido leer la Biblia y la Biblia termina leyéndonos a nosotros? Vamos a Efesios 5, 25, 26, Gálatas, está después de Gálatas, Efesios 5, del 25 al 26, por favor. Y podemos ver que la Biblia es como... ¿Quién encuentra esta? Está en el El 26, agua. para ser más exacto, como el agua que purifica, ¿verdad? Nuestro corazón, que lava nuestro corazón muy bien. Y por último, Salmo 19:10, por favor. Vamos al Salmo 19:10. ¿Quién me dice la respuesta? dice que es dulce El más que la oro. miel. Como el oro. A Dulce ver, más que la vamos a miel. ver. Salmo 19:10 nos dice Como el oro, que es es dulce como, más que la miel. Como miel. El oro. ajá, exacto. También es como el oro, pero dice que como la miel, ¿verdad? También como la miel. La miel, si nosotros ponemos esa miel en una herida, ¿qué hace? Cicatriza, es un ungüento. Y la Biblia así es, a nosotros, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal, es como ese ungüento, ese cicatrizante que necesitamos en esos momentos difíciles. Es por eso que dice que la Biblia es como la miel. Y bien, pues terminamos con este versículo que dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Algunos de nosotros, hermanos, hoy conocimos más acerca de la Biblia. ¿Cuánto costó para tenerla en nuestras manos? Mucho, mucho, mucho costó a esos traductores, esos copistas, los cuales empezaron a traducir esta Biblia, y a veces nosotros lo tenemos guardado. A veces cuando nosotros necesitamos un consejo, vamos con el amigo, lejos de abrir la palabra de Dios. Y hoy podemos ver que esta palabra pues trae grandes riquezas. Y también en este versículo podemos ver algo que nos promete Dios y nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, hermanos, todo nos saldrá bien. Es importante que estemos leyendo la palabra de Dios. Y por último, una recomendación que les damos es que bajen esta aplicación. Se llama Lectura Pública de la Biblia. Es una audiobiblia que es dramatizada. Algunos de nosotros podemos decir, es que no tengo tiempo de leer la Biblia, ¿verdad? Algunos podemos por el trabajo, por la escuela. Pues bien, les recomendamos esta aplicación que se puede bajar y que esta es una audiobiblia. Entonces ya no hay pretextos para no leer la Biblia. Y bien, pues esto es todo. Le voy a pedir que oremos, que demos gracias a Dios por este tema